Bienvenidos a The Ideas Podcast, episodio número 12 o así, no importa. El tema de hoy vamos a dar un vistazo al futuro. Hoy quiero que hablemos un poco del futuro y les traigo un tema que me pareció súper importante de un par de artículos que estuve leyendo esta semana, uno de Gallup y uno de Harvard Business Review. Y esto va a ir alineado pues con un poco más de los temas que voy a empezar a traer más a este podcast, porque inicialmente me concentré en el tema de mentalidad, en el tema de cómo podemos nosotros ponernos objetivos, cómo ponernos nosotros metas y cómo vamos a ir logrando cambiar nuestra mentalidad para ir acercándonos a esas metas. Ahora quiero empezar a hablar un poco de temas que son súper cercanos a mi corazón y súper cercanos a pues, las cosas que más tengo conocimiento. Y eso es enfocado también a la parte de mentorías y a la parte de asesorías que también doy en la parte de coaching de carrera. Y una de esas es, la gente a veces piensa que o no tiene ni siquiera idea de para dónde agarrar, de cómo si yo tengo un trabajo X, cómo hago para llegar a un trabajo Y. Y cómo esos trabajos, o si el trabajo en donde estoy, pues es lo que llaman un dead end, o básicamente un punto muerto, o una calle sin salida de donde en 5 años la inteligencia artificial me va a quitar ese trabajo. O si estoy en un trabajo que tiene muchísima tendencia y entonces pues súper bien, nada más tengo que tener agregar ciertas habilidades a mi arsenal para pues tener un trabajo pues mejor pagado, un trabajo mejor que va a tener más futuro, un trabajo que va a tener pues muchísimas más posibilidades de crecer. Y eso es pues muy cercano al expertise que yo tengo en la industria tanto de tecnología, de multinacionales y también en la parte de que estudié. Y entonces quiero ir un poco compartiendo ese conocimiento a través de estos podcasts, que al final de cuentas es la intención real para la cual creé este podcast. Y por eso quiero abrir una ventana al futuro. Abrir una ventana al futuro de qué son las tendencias que vienen para el 2025, ya casi, ¿verdad? Que estamos, si ustedes están escuchando este podcast el lunes, creo que son 13 lunes más o menos que quedan en el año. Entonces es un momento pues muy apropiado para dos cosas. Una, empezar a planificar nuestro 2025, cerrar las cosas que tenemos, que tenemos pendientes y empezar ahora sí a decir, pucha, vamos a ver qué voy a hacer no solo en 2025, sino de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, cómo va a estar el mercado laboral, cómo va a estar la situación de los trabajos y demás. Entonces, bueno, no lo voy a hablar solo de mi perspectiva, aunque les voy a dar mi perspectiva porque este es un podcast que hago yo, entonces mi perspectiva tiene que estar implícita, pero también me gusta siempre, por el tema de mi experiencia, también basar todo en datos. Entonces, por eso es que voy a estar utilizando 2 estudios, uno de Gallup y uno de Harvard Business Review. Igual se los puedo compartir, entonces todo lo que voy a decir aquí no me lo inventé yo, está justificado en datos, estadísticas y tendencias que vienen del mercado en los próximos años. Entonces, bueno, en la historia de la humanidad nunca hemos estado tan bien y nunca hemos estado tan mal. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, dentro del mismo estudio de Gallup habla de que uno de los principales problemas que tenemos en estas épocas es el tema del estrés y en nuestra salud mental. Entonces, ¿cómo es que en un momento en el tiempo donde tenemos acceso a tantas cosas, tenemos tanto desarrollo en el área de medicina, en el área de tecnología, tenemos todas las comodidades del mundo, son momentos en los cuales tenemos los más altos índices de estrés, los más altos índices de problemas en salud mental y qué tiene que ver con esto, tanto en el área de nuestro trabajo como en el área personal y qué podemos hacer al respecto. Yo me acuerdo en el 2010, más o menos, que yo empecé a buscar trabajo. De los boom que había en ese momento era el tema del call center. Y yo sé que hay muchas personas que me han escrito que tal vez no
no están en Costa Rica, pero bueno, para los que no saben, el tema de los trabajos de call center, yo creo que es en todo lado, pero era básicamente llegar, sentarse en una computadora, en un cubículo, ponerse unos audífonos y empezar a recibir llamadas, atender llamadas desde soporte técnico hasta gente enojada preguntando por qué me cobraron más plata y de todo. Entonces, más o menos en el 2010, casi que los trabajos que traían las multinacionales a Costa Rica eran principalmente de ese tipo. Eran trabajos muy pesados, muy desgastantes, pero al mismo tiempo, como era el boom, casi que era un símbolo de estatus, ¿verdad? Casi que era súper bien visto. Uy, yo trabajo en un call center, yo trabajo en esos trabajos nuevos que vienen, esas tendencias nuevas que vienen. Y si usted hablaba inglés, pues aún mejor, porque no solo le pagaban más, sino que también tenía más, pues un poquito más de beneficios. No eran trabajos que tenían muchos beneficios. Yo me acuerdo que una de las cosas que ahorita hasta me acuerdo y me traumo era que para ir al baño tenía uno que pedir permiso. Entonces uno tenía que pedir un 6, se llamaba. Entonces uno tenía que pararse así, hacer así, un 6, pues, levantar las manos y esperar a que alguien le diera la gana de darle permiso a usted de ir al baño. Yo, si tuviera que hacer ese trabajo el día de hoy, pues creo que sería algo muy devastador para mí, sería súper complicado porque de tener que pedir permiso para levantarse para ir al baño y sé que tal vez personas todavía lo tienen que hacer en los trabajos donde están, es algo bastante difícil, es algo bastante desgastante. Entonces, yo no me acuerdo ni siquiera cómo conseguí ese trabajo. Lo que sí me acuerdo es que, bueno, fue una muy buena oportunidad. Así que trabajé por más de un año ahí, aprendí muchísimo, tuve la oportunidad de, de desarrollarme. Sin embargo, mentalmente, el día de hoy yo me devuelvo y digo, sí, o sea, mentalmente no contribuía ese trabajo con mi bienestar mental. Y sin embargo, era lo único que podía realizar con las habilidades que tenía en ese momento. Entonces, pues el tener ciertas habilidades indirectamente o no directamente implican que usted pueda desarrollarse en un área o en otra área. Por eso es que es muy importante empezar a desarrollarse y ver cuáles son las tendencias que vienen en los próximos años, que eso va a ser la segunda parte de este podcast. El nivel de opciones que yo tenía en ese momento eran limitadas por los conocimientos que tenía. Simplemente tenía un nivel de inglés relativamente bueno y no tenía más. Entonces, y eso hasta el día de hoy, el nivel de habilidades que usted tenga está 100% determinado al nivel de cosas que puede realizar. Si usted no tiene las habilidades, es muy difícil que pueda realizar el trabajo. Por eso es que es muy importante tener las habilidades apropiadas y ir construyendo sobre poco a poco más habilidades que te hagan pues, más valioso en el mercado y que te permitan pues, seguir creciendo de cierta forma dentro de las áreas que te interesan, las áreas que tienes expertise y también las áreas que se van a ir abriendo en el futuro, que esa es parte de las cosas que también vamos a revisar a detalle en la segunda parte del podcast con el estudio de Harvard Business Review. Sin embargo, sí les quiero hacer una acotación de lo que decía el estudio de Gallup, que iniciaba diciendo que el 41% de los empleados a nivel mundial en este momento reportan un alto nivel de estrés. Y como les decía al principio, son trabajos que tal vez tienen flexibilidad de trabajar en la casa, son trabajos que pueden ser inclusive que están siendo bastante bien pagados, pero en general hay un nivel de estrés bastante alto. Y sumado a esta estadística, tenemos la otra estadística que el 85% de las personas casi que odian su trabajo o no están comprometidas con el trabajo que tienen. Esto hace que a nivel de la industria general, ¿verdad? Sin hablar de ninguna específica, se estén perdiendo más o menos entre 8.9 y 9 trillones de dólares. Ese es el impacto global y el costo global de que las personas no estén comprometidas, no estén enganchadas con el trabajo que estén. ¿Y por qué? ¿De dónde vienen estos números? ¿De dónde vienen? Bueno, primero, las personas están renunciando.
se están cambiando de trabajo de una manera muy rápida y eso tiene costos de contratación para las empresas, costos de entrenamiento, costos de recursos que se le asignan a esa persona de cierta forma y es un costo bastante alto. Bueno, el estrés también, otra cosa que decía el estudio es que el estrés también cambia dependiendo de la empresa. Y es un hecho que ya está súper claro que existe más estrés en este momento y que es cada vez aún más notorio. Si sumamos a esto otra de las estadísticas que decía el mismo estudio, que si usted tiene un jefe malo, eso hace peor el asunto, podemos concluir que la mayoría de organizaciones tienen problemas de jefes malos y también problemas de estrés alto. Entonces, ¿qué hacer con esto y en qué esto se relaciona con nosotros y qué podemos hacer? Bueno, eso ya casi lo vamos a ver, porque quiero hablarles también desde mi lado como empleado, porque si bien puedo ponerme el sombrero también de jefe, en el momento de hoy, en este podcast, quiero hablarle como un empleado, porque soy empleado, tengo jefes, tengo que lidiar con muchas personas durante el día a día, pero quiero ayudarlos desde la perspectiva del empleado de qué hacer en estas condiciones que estamos, como les decía, mucho estrés, cambios que se están dando de una manera tal vez súper rápida porque viene la tecnología, viene inteligencia artificial y tenemos jefes malos. Bueno, les voy a decir las cosas que dice el estudio que no funcionan. ¿Qué no funciona? No funciona tener una aplicación que nos usen, que nos pongan a hacer a tener una aplicación, a descargar una aplicación de manejo de estrés. Eso no funciona. No, está comprobado que eso no funciona. ¿Qué otra cosa no funciona? Bueno, vamos a hacer un entrenamiento para el manejo del estrés. Eso está estadísticamente comprobado por un estudio de Oxford, que eso tampoco funciona y más bien lo que está más bien tendiendo a comprobarse es que más bien empeora el asunto. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más o menos o que están en tendencia que sí tienden a funcionar? Bueno, son dos que señala el estudio. Y yo les voy a dar otra que para mí es muy efectiva o que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque las dos recomendaciones o las dos cosas que da el estudio no dependen de nosotros. Y a mí las cosas que no dependen de mí me obstinan y me enojan un poco porque si algo no depende de mí y depende de alguien más, entonces significa que yo no puedo actuar. Entonces yo quiero que todo lo que hablemos en este podcast sea desde una perspectiva estadística real, de estudios, pero también que sea algo que yo pueda aplicar y cambiar desde mi perspectiva, aunque tengo la corporación aquí grande, pero desde la perspectiva de un empleado, de la perspectiva de nosotros, de qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a navegar en este mundo en el cual vivimos. Entonces, ¿qué cosas dice el estudio que sí funciona? Bueno, la primera es tener las herramientas necesarias para hacer nuestro trabajo. Parece de película, parece visible, pero no está demostrado también que muchos empleados a nivel mundial reportan que no tienen las herramientas necesarias para hacer su trabajo. Y esto va desde no tener las herramientas físicas hasta no tener el entrenamiento adecuado y demás. Y esto afecta muchísimo a la hora de cómo vas a desempeñar tu trabajo. Entonces, ¿qué dice el estudio? Bueno, tener las herramientas apropiadas para hacer el trabajo. Bueno, eso implica entrenamientos, implica un montón de cosas. Entonces, si usted no tiene sus herramientas, ¿verdad? Digamos ahí, como para hacer la analogía, si usted no tiene las herramientas para hacer su trabajo de una manera efectiva, hable con su jefe. Dígale directamente que usted no tiene las herramientas y pídale las herramientas, pídale el entrenamiento, pídale lo que usted necesita para desempeñar su trabajo de una forma correcta. Eso es su punto número uno. Punto número dos, dice el estudio que otra cosa que funciona es básicamente cambiar cómo la gente está siendo manejada. Básicamente cambiar la manera de liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo, como les decía anteriormente, está casi que ya estadísticamente demostrado que la mayoría de jefes son malos. Y usted lo puede ver en el día a día con el jefe que tenga, póngale una nota del 1 al 10. Si es menor de 6 es malo y si es mayor de 6 es regular. Entre 6 y 8 es bueno y después de 8 para arriba es excelente.
La mayoría de ustedes probablemente van a poner a su jefe como de bueno o de malo para abajo. ¿Y cómo hacemos de una manera como empleado para cambiar mi jefe, para cambiar la forma de cómo está él liderándome? Eso es muy difícil, ¿verdad? Eso es muy difícil. Ahora, yo sí le quiero dar, sí les quiero dar una solución, ¿verdad? O dos soluciones que a mí me parecen buenas para que dependa de nosotros, dependa de las cosas que nosotros podemos hacer y que nosotros podemos controlar desde nuestro lado como empleados, que está también demostrado en el estudio. Una dice que todo el tema social, cualquier actividad social ayuda. Entonces, ya sea tener una llamada, tener una reunión presencial, tener una reunión virtual, todo ese tipo de cosas sociales, eso afecta de una manera positiva el ánimo. Entonces, ya sea video, teléfono, texto, lo que sea, se asocia con tener pues un mejor ánimo. Entonces, ¿qué implica esto? Que a veces pasamos todo el día en el trabajo y en reuniones que son tal vez un poco que nada que ver, pero también tengamos espacio para tener reuniones o para tener conversaciones, tener reuniones durante el día que no sean necesariamente tal vez de lo que estás haciendo, ¿verdad? Del trabajo en sí, sino tener también esos pequeños espacios para socializar un poco. Si pasas todo el día solo en la computadora, eso está demostrado que ayuda con tener un mejor ánimo y bajar un poco el estrés. Otra cosa que, que ayuda, que está asociado con mejor salud mental, y de nuevo, no soy ningún profesional en salud mental, sin embargo, les voy a comentar lo que dicen los estudios. Otra cosa que es también importante es tener otras actividades, tener factores que están desasociados del trabajo que influyan y tengan un impacto en tu vida. Por ejemplo, familia, hobbies, salir a caminar, entre otras cosas. Entonces, eso también está demostrado que contribuye a pasar, pues, a tener mejores niveles de estrés y manejar, pues, mejor el estrés laboral y la situación que estamos en el día a día. Entonces, esas dos recomendaciones se las puedo hacer. Y ahora quiero hacer un pequeño paréntesis. Esto es, si usted es jefe, sea consciente del impacto que estás teniendo en las personas con las que trabajas, de que las cosas, de la manera que vos los estás liderando, de la manera que los estás tratando, de la manera que estás interactuando con ellos en el día a día, tiene un impacto positivo o negativo en sus vidas. Y eso es en su nivel de estrés, en su salud, en su futuro. Y sea consciente de eso, porque el estudio me pareció súper importante o interesante que decía que usted simplemente por la posición de gerencia, por la posición de manager que está 30% más, algo así decía, más propenso a tener experiencias negativas que experiencias que si no fueras gerente. Entonces, hay cosas que vienen con el trabajo, hay cosas que vienen con el trabajo de ser gerente y esa es una de ellas. Entonces, sea consciente, tome una pausa, si usted es jefe, para saber qué es lo que cómo está impactando a sus empleados, tenga conversaciones también que no sean solo de trabajo, sino de otras cosas, porque eso está teniendo un impacto en su equipo. Y eso puedo abordarlo en otros podcasts, temas de liderazgo para manejo de equipos y también cómo lidiar con personas que son un poco complicadas, que ahí también me lo han pedido bastante. Si usted tiene un buen jefe, pues dese con una piedra en el pecho, diría mi abuela, porque es algo súper poco común. Y aprovéchelo. ¿Aprovéchelo para qué? Bueno, aprovéchelo para aprender, para crecer profesionalmente, crecer en la empresa y pídale ayuda para continuar con su carrera y camino profesional. Aproveche que tenga un buen jefe. Yo tuve una jefa hace como 4 años que era extremadamente buena. Era muy dura, pero era súper buena. Y yo aproveché, o sea, en un año que yo estuve trabajando, como año y medio que estuve trabajando directamente con ella, aprendí casi que lo que no he aprendido no había aprendido en 5 años para atrás. Y eso es algo que hay que aprovechar. Entonces, si usted tiene un buen jefe, aprovéchelo. Si tiene un jefe complicado,
ahí es donde tenemos la mayoría, creo, de personas eh, tienen este problema, ¿verdad? Tener un jefe complicado. Y si usted tiene un jefe complicado, aquí es donde quiero hacer el link con el segundo artículo de investigación de Harvard Business Review, que agarré 4 tendencias, seleccioné 4 tendencias de 9 que señala el artículo para para las tendencias del futuro y cómo esas tendencias del futuro nos pueden ayudar a proporcionarnos las herramientas, a proporcionarnos cosas que nos pueden posicionar mejor dentro de la empresa, aunque usted tenga un jefe que no es tan bueno. Entonces, ¿cuáles son las tendencias que dice el artículo? Las 4 que seleccioné son 9, después les puedo comentar respecto a las otras 5, pero las 4 que me parecieron más relevantes para este podcast son las siguientes. La primera es que la inteligencia artificial va a crear más trabajos, entonces va a crear más oportunidades, no las va a disminuir. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que a mediano y corto plazo, la inteligencia artificial va a ayudar a redefinir los trabajos como se están viendo ahora, va a ayudar a que los trabajos se reconfiguren de una manera, pues obviamente ayudados con inteligencia artificial, inclusive crear nuevos trabajos. Cuando, como les decía, yo al principio cuando las transnacionales lo único que tenían hace como 12 años o 13 años eran pues puestos de call center, de agarrar el telefonito, loguearse, y hablar ahí en la computadora con X persona. Ahora, si ustedes se ponen a ver LinkedIn, los puestos que están abriendo son puestos cada vez más especializados, cada vez más técnicos y hasta puestos que antes ni siquiera existían. Por ejemplo, el puesto de Prompt Engineer. Eso antes no existía. Eso es relativamente nuevo, que son parte de las cosas que inteligencia artificial ha creado, que podemos también hablar un poco más en el futuro en otro podcast. Y de nuevo, si tienen comentarios y cosas, temas que quieran que vaya tocando, de verdad pueden mandármelo en un comentario, pero si uno de esos es pues prompt engineering o ingeniería de prompts, también ciberseguridad está viéndose sumamente pues ayudado por el tema de inteligencia artificial, porque como saben, parte de la ciberseguridad pues otro tema es el tema de la ciberseguridad, que se está viendo ayudado con el tema de inteligencia artificial para procesamiento de datos y análisis de datos y tomar decisiones con esos datos, que muchas de las cosas en tiempo real, que eso es muchas veces lo que a veces dentro del tema de ciberseguridad, pues un analista antes llegaba la información, la analizaba, la revisaba y tomaba una decisión si eso era pues un riesgo o si era nada más algo que tal vez no requeriría ningún problema. Ahora, inteligencia artificial está tomando esos análisis, está haciendo análisis de ese tipo y está mandando la información pues más depurada a los analistas, y todo eso es gracias a inteligencia artificial. Entonces, una de las tendencias es inteligencia artificial está creando oportunidades. En el mediano y largo plazo no está cerrando trabajos, no van a reemplazarnos por una máquina ahí que va a hacer todo lo que usted hace, sino más bien va a crear. Y a esto hay que sumarnos, nosotros agarrarnos al tren. Así como antes, yo lo único que sabía tenía un skill de hablar inglés. Poco a poco, conforme han pasado los años, he tenido más y más habilidades que me han permitido irme desarrollando y desempeñando en diferentes trabajos. Entonces, lo mismo tienen que ir haciendo ustedes. Y tenemos que ir haciendo como profesionales, poco a poco, ir agregando las habilidades que vienen en tendencia, y una de esas claramente es inteligencia artificial. ¿Y cómo puedo yo aplicar inteligencia artificial desde una perspectiva razonable aplicada a mi trabajo? Entonces, hay otra tendencia que es como un bonus que no la pensaba decir, pero que también me llamó la atención referente a esto, es que el tema de inteligencia artificial casi que llegó a un pico de las expectativas. Ahorita casi que todo el mundo dice que inteligencia artificial, todo el mundo ya ha escuchado la palabra inteligencia artificial, ya todo el mundo sabe que es chido, ya muchas personas han inclusive utilizado ChatGPT y otras herramientas para generar imágenes, videos, etcétera, etcétera. Y es como cuando como cuando uno tiene está empezando pues una relación, y entonces usted se ilusiona todo y usted tiene unas expectativas altísimas,
y después llega la realidad y la realidad pues no es tan cercana a esas expectativas altísimas que usted se hizo. Eso está también pasando con inteligencia artificial. Tenemos unas expectativas altísimas de que va a hacer un montón de cosas y al momento de aplicarla a los negocios, a las empresas, a los trabajos, pues la realidad va a tener que ser ajustada. La expectativa va a tener que ser ajustada. ¿Cómo va a ser ajustada? Pues ahí hay un montón de cosas que están pasando en medio de cómo yo adapto esa expectativa que tengo a la realidad. Y entonces, eso también es otra de las tendencias, pero ese es un plus que les quería decir, que ni les quería decir, pero que al final les dije. La segunda tendencia que me pareció relevante es que el tema de resolución de conflictos es algo que es básico y va a ser básico de aquí en adelante, no solo para los gerentes o para los puestos de liderazgo. Y si usted quiere un puesto de liderazgo, uno de los skills principales que va a tener que tener es resolución de conflictos y también dentro de equipos, manejo de equipos y como empleado también necesitamos tener skills de manejo de conflictos. Es un must. ¿Por qué? Porque los conflictos están en lo que llaman un pico que nunca ha estado tan alto. Y esto está 100% asociado a los niveles de estrés, a los malos jefes, a los ambientes laborales complicados que tenemos en este momento y a la poca socialización porque cada uno está casi que en su burbuja. Entonces, otra recomendación es tenga usted también sus escapes para poder tener resolución de problemas y aprenda cómo resolucionar problemas dentro de su organización, de su equipo. Entre más problemas usted resuelva, más valioso va a ser dentro del mercado. Esa es la tendencia 2. La tendencia 3, que es mi favorita, la tengo aquí subrayada en las notas en rojo, es que las habilidades o los requisitos de habilidades van a superar los requisitos de títulos. ¿A qué me refiero con esto? Que ya los puestos de trabajo de antes que decían busco persona con tal título, con tal cosa, ya van a ser cosa del pasado. ¿Qué es lo que está haciendo ahora más relevante? Que usted tenga las habilidades. Los títulos universitarios son requerimientos de los trabajos del pasado, ya no de los trabajos del futuro. Y esto no significa que es que ya las universidades ya no hay que estudiar nada y demás. Esto no es lo que estoy diciendo. Bueno, primero lo dice el artículo, no lo digo yo. Y segundo, las organizaciones, lo que está en tendencia, lo que se está viendo que la tendencia está pasando es que las organizaciones le están dando mucho más importancia a las habilidades que usted tiene, cómo usted se va a desempeñar del trabajo, las habilidades que usted tiene, más que aún tal vez un papel, un título, ya no se están fijando si usted estudió o no estudió, se están fijando las empresas si usted tiene lo que se necesita para hacer el trabajo, si usted tiene las habilidades. Entonces, ¿cómo encontramos esas habilidades que son las que están requiriendo las compañías para poder desempeñarnos dentro de los trabajos que están siendo creados, que se están abriendo en este momento? Eso es el reto. Ese es el reto que tenemos ahora nosotros como empleados. No solo ir, sacar el título, sentarnos y demás, sino también mantenernos en tendencia con las habilidades que son tanto habilidades blandas como habilidades técnicas que son necesarias para desempeñar los puestos que se están abriendo y también nos da a nosotros un chance de prepararnos, de estudiar, de mejorar, de hacer las cosas que tenemos que hacer y de ir viendo las tendencias. Por eso es que es importante que escuchen podcasts como este, que se lean artículos como esos que están saliendo ahorita con las tendencias para ir viendo y viendo como yo, cuáles son cuál es mi situación, cuáles son las habilidades que tengo en este momento, qué es lo que viene y cómo eso se puede alinear y también dentro de mis áreas de interés para ir creando un plan de carrera, porque esta es la tercera, la cuarta tendencia, que las trayectorias de carrera profesional que se trabajaban antes, donde usted pasaba primero nivel 1, nivel 2, nivel 3 en un área y se especializaba en esa área y se moría básicamente en esa área, eso va a colapsar. ¿Por qué? Porque cada vez se está viendo más personas cambiando de área. Yo soy una persona que ahora estaba esta semana haciendo un documento que voy a compartirles tal vez esta semana que viene, que es la cantidad de trabajos que he tenido, la cantidad de puestos en estos 7 años y son más de
más de 7 puestos en 10 años en 4 áreas diferentes. Empecé en finanzas, después pasé a una parte de lo que llaman operaciones, después estuve en ciberseguridad y ahora estoy en la parte de cloud y manejo de proyectos. Son 5, perdón. Entonces, cambiarse de área cada vez es más común por el tema de que ya tal vez tengo interés en esta otra área, tal vez esta área no era algo para mí, pero tengo las habilidades para desarrollarla. Entonces abrí una oportunidad y me la dieron porque ya no importaba tanto si yo tenía el título o no, sino que tenía las habilidades. Entonces, eso es la otra parte importante, porque al final de cuentas, y lo que los quiero instar en esta semana, es que hagan una pausa en su carrera profesional, hagan una pausa en donde ustedes están, cuáles son las habilidades que tengo, cuál es el nivel de estrés que estoy manejando y qué puedo hacer al respecto con eso, con los tips que le di arriba. Entonces, punto número 1, ver mi situación actual, ver cuáles son las habilidades que tengo, ver dónde está mi estrés, cómo es la relación con mi jefe y qué puedo hacer al respecto. Punto número 2, empezar a empaparme de cuáles son las tendencias que vienen, cuáles son los skills que se van a requerir en el futuro, qué cosas me interesan y me apasionan a mí para empezar a diseñar mi carrera. Y punto número 3, tomar acción. Si usted no sabe cómo tomar acción, váyase a los episodios anteriores. Hay un montón de herramientas para ser más disciplinado, para tener coraje, para saber en qué momento estoy de mi vida. Un montón de contenido que he creado respecto a eso. Ya este es el momento de empezar a ver para el futuro, empezar a crear la carrera que usted quiere, empezar a crear esa vida que usted quiere y necesita. Y también para eso estoy también para ayudarlos, porque parte de las cosas que a mí me gusta trabajar, ofrecer y que las cuales estoy trabajando con las personas es cómo diseñamos esa carrera de acuerdo a las tendencias que vienen para el futuro, de acuerdo a sus habilidades, sus preferencias, sus planes de vida y cómo hacemos un match para que esa trayectoria sea una trayectoria adecuada, sea una trayectoria que usted pueda tener la pacífica, que la pueda planear, que sea exitosa y que pueda diseñar su carrera de una manera satisfactoria, profesional, de una manera eficiente, alineada con las tendencias que vienen, que usted cada vez vaya para mejor y que pueda tener todo eso dentro de un marco de balance, donde vas a tener vida y trabajo, cosas separadas, pero que las dos se complementan para que des tu mejor versión tanto en la casa como en trabajo. Entonces, espero que el episodio de hoy les haya gustado. Vamos a empezar a traer más contenido de tendencias, de estadísticas, de números y demás, de cosas que vienen en el tema de profesional, tendencias de trabajo, inteligencia artificial y todos esos temas que también son súper interesantes, que espero que también les ayuden a ustedes a tomar una mejor decisión en su carrera profesional y también a cómo lidiar mejor dentro del trabajo donde están. Que tengan bonita semana y hasta luego. Chao.